Ya todos escanearon, no falta alguno que tenga dificultades, que no le cargue. Hola, ahí sí me escuchan. Sí, sí, se te escucha. Creo Ah, que estamos todos escaneando todavía. listo, de una. Bueno, mientras tanto les voy a ir hablando sobre el propósito de este escaneo del QR. El taller de fagocitosis, yo diría que no es un tema como tal, como yo darles, no sé, inmunidad innata, porque es que fagocitosis es un tema transversal en todo lo que es inmunidad innata, inmunidad adaptativa, el sistema de complemento, los anticuerpos, bueno, es un tema transversal, entonces, pues yo supongo que por esto no les dan como una clase específica de fagocitosis. Entonces, esta QR, esta encuesta, es como un sondeo para saber ustedes cómo se han sentido con la materia, si hay algo en específico que les dé dificultad, para que antes de empezar a hablar de fagocitosis podamos como resolver esas dudas puntuales, ¿cierto? Y estemos como full, que todos estemos como al mismo nivel para entender lo que sigue de ahora en adelante. Bueno, falta alguien por escanearlo, para presentarles. Bueno, no sé. Bueno, voy a ir presentando entonces. Si alguno tiene dificultad, me avisa para ponerle otra vez el QR. Bueno, entonces. Ah, bueno, momento, momento. Sí se pudieron meter, veo 23 participantes. ¿Cuántas personas hay en la tutoría? 49. Y no, entonces esperemos. O si le hacemos ya con los 24, no sé, díganme algo. Yo digo que lo iniciemos así, pues igual ya está bastante tiempito. Listo. Bueno, igual. Si algo les puedo recordar el código, creo que igual ahí aparece en el cosito. Bueno, ay, pucha, soy como una gallina criando patos. Con esto es la primera vez que todo esto. Bueno, entonces, en una palabra, describe cómo te sientes con respecto a la materia. Aquí pueden ser sinceros. Si ustedes dicen yo odio esta materia, no importa, está bien. No a todos nos tiene que gustar lo mismo, no porque yo sea la tutora de Inmuno, vamos a decir, ay, sí, me encanta esta materia. Es que es un poquito confusa. Bueno, por acá veo ansiosa, aburrida, perdida, abrumada, la tengo olvidada, confundida, asustada, ansiosa, intrigada, atrasado. Listo, muy bien. Vamos a esperar más respuestas. A ver, desahóguense. Listo. Pánico, desentendido, complicada. Es que es un poquito enredada, la verdad. Ayuda, raro, me encanta, maravilloso. Primera persona que dice que le encanta. Espero que te siga encantando. Enredada, preocupada, importante, es verdad. Inmuno está metida en todo lo que ustedes vean, Inmuno está metido. Apenas vas a empezar, listo. Es lindo. Bueno, ya participaron las 25 personas. Es bueno saber la percepción que tienen ustedes sobre la materia. Ahora vamos con la siguiente. En una escala del 1 al 100, ¿qué tanto siento que comprendo los temas de la inmunología? Ah, bueno, ya han respondido acá. Entonces, en primer lugar, tenemos que tienes una idea, pero te cuesta entenderlo, te cuesta mucho. Entiendo, pero tengo varias dudas. Me siento muy perdido, me siento cómoda, aún no domino ciertos detalles y me siento segura o seguro y podría explicarle a alguien más. Bueno, muchachos empezantes, es normal que ustedes se sientan así empezando una materia. Y es que sí, uno es un poquito enredado. Yo creo que, por ejemplo, en Hemato nos dejaron un poquito descontextualizados de Inmuno. Nos podrían dar un poco más de contexto en la materia para no llegar como con esos sentimientos. Bueno, ahora, siguiente pregunta. ¿Qué temas o conceptos me ha costado entender más? Por ejemplo, vos decís, no, es que
Yo la verdad no entendí desde las generalidades. Yo la verdad no entiendo qué carajos son los neutrófilos o no, pucha. Yo la verdad no entiendo, no entendí nada del sistema de complemento, como para ver más o menos qué cositas están por mejorar. Les veo inmunidad innata, lo del complemento, generalidades. Ujú. El complemento es algo relativamente complejo, listo. Ujú. Aprender esa cantidad de receptores. Bueno, muchachos, la verdad, yo les voy a hacer una recomendación. Tal vez si yo diga esto acá, los profesores de inmuno me funen probablemente, pero yo digo que no es necesario en la práctica clínica tú aprenderte esa cantidad de receptores. O sea, vos en la clínica no necesitas saber que el receptor TLR2 es el que, pucha, se me fue la paloma, el que reconoce el péptido glucano. Eso no lo necesitas, necesitamos cosas más prácticas, pero es verdad que para el examen sí lo vamos a necesitar. No entiendo lo de conceptos generales, inflamación aguda y crónica, innata y adaptativa, el orden en el que suceden los mecanismos de inmunidad innata y cómo se conecta con la inmunidad adaptativa, complemento y a veces eso de receptores, todo, cascada de las biomoléculas y no sé mucho de las células inmunitarias. Listo, bueno, aquí tenemos 22 respuestas. Vamos con la siguiente y última. Dice, ¿tengo alguna duda o pregunta puntual que me gustaría comprender? Pues de pronto algo sobre un tema en específico que vos decís, pucha, es que yo en inmunidad innata lo que definitivamente no entiendo es cómo funciona eso de los TLR, ¿cierto? Como algo así, aunque yo sé que se relaciona un poco con la pregunta anterior, pero bueno, eso es como para preguntas muy, muy puntuales. Todavía no, los linfocitos, bueno, como que por la parte de la inmunidad adaptativa y los linfocitos, traten de no preocuparse mucho por eso, porque pues en este momento en el curso de inmuno solo les van a dar como la parte de, de la inmunidad innata. Más adelantico van a ver lo de la adaptativa y van a entender un poquito más lo de los linfocitos y cómo ocurre esa transición entre la inmunidad innata y la adaptativa. Entonces, como que no se preocupen mucho por eso, que todo va a su ritmo. ¿Cómo diferenciar los linfocitos? Listo. Bueno, igual yo sé que está, dice, ¿cómo funciona el complejo mayor de histocompatibilidad? Listo. Ustedes ya tuvieron esa clase de complejo mayor de histocompatibilidad. Hola. No que No yo sé. recuerde. No, es que si todavía están iniciando como apenas el curso. Eso también lo van a ver más adelante. Mm, pero esa clase la da un profe que siento que la da un poquito enredada. Entonces, bueno, puede que ahí hayan confusiones. Bueno, no veo más respuestas. Eso fue todo por la encuesta. Muy importante para mí saber como esas confusiones, porque a veces uno de tutor que ay, sí, claro, todos están duchos en el tema. Y uno empieza a hablar y realmente no los dejas más perdidos. Entonces, bueno, ya que veo que hay muchas dudas respecto al sistema inmune, innato y estas generalidades, pues efectivamente vamos a empezar por esta parte como para desenredarnos un poco. Y a mí me gusta hacer la analogía de que el sistema inmune es como un barrio peligroso. El sistema inmune son como los pandilleros. Aquí traje de ejemplo, los pandilleros de El Salvador, y es que los pandilleros, cada uno tiene su barrio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ellos en El Salvador, ese número en esa camiseta, porque tienen determinados tatuajes, porque solo esa pandilla puede utilizar Jordan, porque solo esa pandilla se puede vestir con mucho, ¿cierto? Entonces, básicamente eso es lo que hace el sistema inmune, ¿cierto? Reconoce lo propio de lo ajeno. Si en esta pandilla de los 13, en este barrio, entra un man que no dice 13, sino 8, con una camiseta roja y unos adidas, va a decir, pucha, se nos metieron, se nos infiltraron. Entonces, básicamente lo que les han repetido mucho, reconocer lo propio de lo ajeno. Esa es la función, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí vamos a hacer un breve repaso. Y es que tenemos la inmunidad innata,
que como característica principal vamos a ver que es esa primera línea de defensa. Incluso antes de que un bicho nos ataque, ya está ahí esa primera línea de defensa, porque la inmunidad innata son las barreras, por ejemplo, la piel, los mocos, ¿cierto? Esos mocos me ayudan como a barrer microorganismos que puede haber en mis fosas nasales, los vellos, ¿cierto? Van a ser como una barrera para que microorganismos no colonicen mi piel. Entonces, bueno, esa es como la primera línea de defensa antes de que nos ataquen. Y también tenemos que esa inmunidad innata actúa de manera inmediata, en cuestión de minutos, horas, o sea, ellos tienen una respuesta rápida, pero tienen una respuesta muy inespecífica, o sea, ellos te saben decir, juepucha, lo que nos está atacando es una bacteria, es un parásito, es un hongo, es un virus, pero ellos no te van a saber decir, ay, es que se nos infiltró una pseudomona aeruginosa, o ay, es que lo que nos está atacando es histoplasma. No, no tienen ni la más remota idea, ellos solo saben, hay algo. Y este tipo de inmunidad no va a generar memoria inmunológica. Y eso también quiere decir que no se va a modificar en el tiempo. O sea, no es que en 5 años mi inmunidad innata actúe mucho más o de manera más eficiente. No, él siempre va a actuar exactamente de la misma manera, ¿cierto? Y tenemos la inmunidad adaptativa, que va a depender de esa exposición previa. Es decir, si yo en mi infancia tuve un encuentro con alguna bacteria, no sé, estafilococcus, ¿cierto? Entonces, yo voy a generar una memoria de ese encuentro y yo voy a decir, pucha, la próxima vez que me llegue un estafilococcus, yo voy a atacar mejor. Es como cuando, no sé, uno se mete con una pareja tóxica, ¿cierto? Vos ya quedas prevenido porque dices, yo ya tuve esta experiencia tan traumática que yo no voy a volver a dejar que a mí me sean infiel, que sean tóxicos conmigo, que me celen, ¿cierto? Ya tú vas mucho más prevenido y tienes las herramientas para enfrentar ese próximo encuentro. La otra es que esa inmunidad adaptativa tarda días en producirse, a diferencia de la innata que es ahí de una. Entonces la inmunidad adaptativa se demora ciertos días para poder generarse, es específica, entonces quiere decir que este sí me va a reconocer que, sí, con lo que nos estamos enfrentando es una bacteria pseudomonas aeruginosa, entonces yo voy a generar unas herramientas, por ejemplo, los anticuerpos, que me van a reconocer rápidamente a esa bacteria para atacarla mucho más rápido y de manera eficiente. Y por eso mismo es que decimos que la inmunidad adaptativa genera memoria inmunológica. Listo, ellos van adquiriendo como la experiencia para enfrentar mejor un encuentro. Y algo que me parece muy importante es que entendamos que no veamos como la inmunidad innata y la adaptativa como dos entes completamente diferentes. Una depende de la otra. Para que esta inmunidad adaptativa pueda funcionar, yo necesito que estos mecanismos de inmunidad innata funcionen bien y viceversa, son un complemento, trabajan juntos, como cuando, no sé, bueno, es que, ¿verdad? El próximo semestre, cuando estén en quinto, van a hacer una alianza con sus compañeros de rotación. Básicamente eso es lo que hace la inmunidad innata adaptativa, trabajan en conjunto. Si tienen alguna duda, por favor me interrumpen, alzan la mano. Igual yo les pregunto, en este momento tienen alguna duda. No, nada, ninguna. Listo. Entonces, realmente esto de las fases en la respuesta inmune innata no está como establecido, no lo van a encontrar así como en algún libro, más bien es como un ejemplo que puse para temas prácticos, como para entenderlo un poquito mejor. Entonces, específicamente la respuesta inmune innata, nosotros vamos a hacer 3 pasos. El primero, que es el reconocimiento, que como su nombre lo dice, es reconocer que algo me está atacando, ¿cierto? Y cierto, los receptores, el reconocimiento de patrones. Entonces, ese reconocimiento, ellos, es que estoy la palabra reconocimiento, pero bueno, ellos reconocen esas estructuras que tienen todas las bacterias en común, ¿cierto? Para decir, aquí hay una bacteria. Y lo mismo con los hongos, reconocen esa estructura que tienen todos los hongos, todos los parásitos, todos los virus, ¿cierto? Para decir, aquí hay algo. Y bueno, como cuando nosotros activamos un receptor, lo que ocurre es que activamos una cascada de señalización,
Con esa cascada de señalización se me activa la transcripción de genes, producción de proteínas, ¿cierto? Y todo lo que producimos al activar esa cascada de señalización es lo que vamos a denominar la activación, que es aquí cuando liberamos citoquinas, sustancias preinflamatorias, quimiotácticos, bueno, todo eso que hemos escuchado hablar, para nosotros atraer esas células del sistema inmune al sitio de la infección y poder eliminarlas, ¿cierto? Entonces, el día nos vamos a enfocar primordialmente en esta parte de la eliminación, que es lo que denominamos fagocitosis. Listo. ¿Aquí alguna duda? Bien, más o menos. Bueno, voy a tomar eso como No, un todo sí, bien. no sé. Listo. Entonces, en la fase del reconocimiento, la primera. Nosotros tenemos los PAMPs, que los PAMPs son patrones moleculares asociados a patógenos. Esto está en inglés, esta sigla, entonces por eso me dice como, está como raro. Entonces, patrones moleculares asociados a patógenos, que es lo que les decía. Estructuras que tienen en común todas las bacterias, estructuras que tienen en común todos los hongos, todos los parásitos, todos los virus, ¿cierto? Y también pues nuestro sistema inmune, aparte de reconocer microorganismos, pues también va a reconocer cuando algo en nuestro cuerpo no anda bien. Por ejemplo, una célula que está dañada, no sé, por ejemplo, que liberó su ADN al espacio extracelular, eso no es normal. Entonces ellos van a identificar patrones moleculares asociados al daño, ¿cierto? Entonces, esto para microorganismos, cosas de afuera, y esto para células que estén dañadas, que estén apoptóticas, bueno, ¿cierto? Que ya cumplieron su ciclo de vida. Entonces, estas moléculas van a ser reconocidas por los PRR, que son los receptores de reconocimiento de patrones. ¿De cuáles patrones? Pues de estos asociados a patógenos y de los asociados al daño tisular. Entonces, estos PRR, nosotros los tenemos en los diferentes compartimientos de la célula. Pueden estar a nivel extracelular, o sea, en la membrana, ¿cierto? Pueden estar en el endosoma y puede estar en el citosol. Igual ahorita les voy a mostrar como una imagen más ilustrativa para que vayamos como eh, asociando un poquito más. Entonces, ejemplos de PRR, los TLR, los receptores tipo NOD, los receptores RLR y los N-formilmetionina. Estos son unos ejemplos, ¿cierto?, de receptores que podemos encontrar, que se pueden ubicar en diferentes espacios celulares. Pero esperen, voy a ponerles más bien como esta imagen para que vayamos asociando. Entonces, bueno, por ejemplo, con los otros componentes de la inmunidad innata. Entonces, supongamos que este es el intestino, ¿cierto? Estas son las células epiteliales de ese intestino. Aquí está el moco que está en el intestino, ¿cierto? Entonces, entre los otros elementos de la inmunidad innata, por ejemplo, tenemos ese moco, que era lo que les decía. Esto me ayuda a barrer microorganismos para que estos bichos que estén por acá afuera no se unan fácilmente a mi epitelio, ¿cierto? Tengo una barrera epitelial, que eso también es una barrera innata, ¿cierto? Que me ayuda a protegerme de esas infecciones. Pero, ¿qué pasa si alguno de esos patógenos que están aquí atraviesa esta barrera? Pues bueno, va a empezar a iniciar lo que les estaba comentando, de en estas células epiteliales y también en los macrófagos residentes de tejido, que también vamos a ver un poquito más adelante de ellos, todas estas células tienen esos receptores. Todas las células de nuestro cuerpo tienen PRR, receptores de reconocimiento de patrones, ¿cierto? Entonces dice, escucha, identifiqué que por aquí había una bacteria. Entonces me voy a activar, ¿cierto? Para enviar una alerta de que, pucha, se nos metieron, por favor hagan algo. Llegan macrófagos, llegan células dendríticas al sitio de la infección a combatirlo, ¿cierto? Es como para que empecemos a verlo un poquito más. Entonces les abrí la parte del reconocimiento. Ahora vamos a ahondar un poquito más en la parte de la activación. Como veíamos en el ejemplo, las células de nuestro cuerpo, esa es la celulita, tiene en su superficie, perdón, ese receptor, ese RR, que es de tipo TLR, que me va a reconocer al peptidoglucano. ¿Qué es el peptidoglucano? Un polisacárido que se encuentra en la pared de las bacterias. Yo sé que esto suena como un poquito enredado, tanto nombre suena un poquito abrumador, pero tranquilos que esta parte de las bacterias
las vamos a hablar. En este momento no quiero que se memoricen los nombres de las cosas, sino que más bien vayan como cogiendo la idea, ¿cierto? De cómo funcionan las cosas. Para aprenderse nombres van a tener tiempo. Entonces, bueno, esa es la fase de activación. Reconozco que hay una bacteria que tiene peptidoglucano. Supe qué pasó, ¿cierto? Entonces, al activarse ese receptor, va a ocurrir una cascada de señalización. Y no se abrumen con esta imagen que solo es como, por ejemplos ilustrativos. Alguien hace la manito. A ver, Sí, disculpe una preguntita, me perdí un segundito. Los que dime. reconocen que tienen el péptido-glucano es el PRR. Sí, exactamente. Reconocen que Entonces, la bueno, vamos bacteria a... tiene eso. Sí. Ajá, bueno, sí, exactamente. Nos vamos a volver esta diapositiva como para volverlo a aclarar. Entonces, las células contienen en su superficie de la membrana, bueno, en cualquier compartimento, PRRs, ¿cierto? Que son receptores de reconocimiento de patrones. Esos receptores pueden estar a nivel extracelular, en el endosoma, en el citosol. Y tenemos varios tipos de PRR, ¿cierto? Así como hay muchos tipos de razas de perros, hay muchos tipos de receptores PRR. Y un ejemplo de PRR, como bien decías, es el TLR, que es el que les estaba hablando ahorita. Otro ejemplo de PRR es el NOT, otro ejemplo el RLR y el N-formilmetionina. ¿Listo? Sí quedó claro. Listo. O enredé más. No, no, estaba claro. Mi pregunta era que si el que reconocía que la bacteria tenía el péptido-glucano era este PRR. Ah, sí, exactamente. Como por si quieren revisar esas cositas a detalle. Entonces, bueno, eso es lo que me reconoce que está la bacteria. Y cualquier cosa que ocurra en las células que me active un receptor, eso me genera cambios dentro de la célula, ¿cierto? Entonces, que se fosforila y se fosforila dentro de la célula esta sustancia así que mueve y que se activa, bla, 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 con ese montón de cosas, realmente no les voy a decir que lo aprendan, eso es súper innecesario, pero lo importante es que en toda esta cascada de señalización y en este todo chorrero de eventos, lo importante es que va a ocurrir la activación de un factor de transcripción. Entonces, un factor de transcripción básicamente es una secuencia de ADN que dice, vea, mándeme a fabricar estas proteínas, que las necesito. Es como el jefe de una empresa. Vos tenés una fábrica de zapatos. Esa fábrica de zapatos, el jefe te dice, produzcame zapatos, que es lo que yo necesito en este momento. Básicamente eso es lo que hace el factor de transcripción. Listo. Y esto lo hago, la aclaración, especialmente para los que están con Weimar en el taller, porque Weimar le gusta enredar un poquito. Él empieza a decir, ¿y ese factor para dónde va? Para el hígado, no sé qué, los enredo un montón. Entonces tengan claro que ese factor de transcripción, esto ocurre dentro de la célula, esto no ocurre en ningún otro lado, dentro de la célula, ¿cierto? Este factor de transcripción lo que me va es inducir la transcripción de genes, ¿cierto? Y yo produzco genes, no sé, para producir proteínas, por ejemplo. ¿Y qué proteínas voy a producir? Ah, pues citoquinas proinflamatorias, ¿cierto? Entonces, también aclaración de qué es una citoquina, y esto de pronto está un poquito conectado con endocrino. Una citoquina es una sustancia peptídica o proteica mmm, que puede tener acción paracrina, es decir, que me puede estimular células que están adyacentes a mi ladito, o también una función endocrina, es decir, que puede viajar por medio del torrente sanguíneo y activarme una célula que esté muy lejos, ¿cierto? Entonces, como para que tengan eso claro, esa citoquina, función paracrina, endocrina, y hay algunas que son autocrinas, pero en este caso vamos a hablar de esa función paracrina y endocrina. Entonces liberan estas citoquinas proinflamatorias que, como su nombre lo dice, promueve la inflamación, y entre ellas vamos a tener de que se va a estimular lo que es el TNF-alfa, interleuquina 1, 2, 6, 8, ¿cierto? Y estas citoquinas que me produjo la célula, pues van a tener un efecto, ¿cierto? Y eso es que me va a aumentar la permeabilidad vascular, es decir, que esos vasos sanguíneos van a empezar a dilatarse para sacar líquido, ¿cierto? Y también me va a estimular la hematopoiesis. ¿Para qué?
para que mi médula ósea empiece a producir más células del sistema inmune, porque es que, pucha, yo necesito polidías para combatir esto que me está pasando. Y quimiotaxis, que quimiotaxis quiere decir atraer por medio de químicos, ¿cierto? Es como cuando vos empezás a llamar a un perrito con comida. Tú estás atrayendo, ay, vení que te traje pollito. Entonces el perrito dice, ay, sí, qué rico, verde el pollito. Básicamente eso es la quimiotaxis, pero en células. Entonces, en quimiotaxis yo estoy atrayendo células del sistema inmune. ¿Aquí alguna pregunta? ¿Algo enredado? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Comentarios? Hola. No, Si todo hay muy algo que no esté, no importa. Todo muy Listo. claro. Listo. Igual si hay algo que no esté claro, a mí no me choca volver a repetir. La verdad, no me tranquilos. Bueno, entonces este es como el ejemplo que les estaba poniendo. Vamos a repasar otra vez brevemente. Llegó un patógeno, que es este de acá, ¿cierto? Pasó mi barrera epitelial, mis células epiteliales reconocieron ese patógeno por medio de los receptores de reconocimiento de patrones, activa ese receptor, entonces desencadenó unos eventos celulares que me llevan a la producción de citoquinas, que son estas rosaditas de acá. Estas citoquinas van a actuar sobre los macrófagos, sobre las células dendríticas, sobre los neutrófilos, ¿cierto? Para que vengan a combatir la infección, ¿cierto? Entonces, es como eso es lo que está pasando en este momento. Está más adelantico que de pronto nos enredamos. Bueno, entonces, listo, y uno dice, pucha, yo quiero células que me ataquen la infección. Y principalmente para el caso que a ustedes les dieron sobre Patricio, lo que principalmente vamos a usar son los neutrófilos. Entonces, los neutrófilos, hagan de cuenta que son como ay, no sé, yo siempre los he visto como una persona súper dramática, que hace tremendo escándalo, que dice, ay, no, yo me voy a sacrificar por usted. Básicamente es lo que hace el neutrófilo. Él es un soldado suicida, dice, pucha, yo te voy a matar, pero yo me voy a morir en el intento de matarte. Básicamente eso es lo que hacen los neutrófilos. Entonces, cómo hacen esos neutrófilos que están en la sangre circulando para pasar del espacio vascular al extravascular. Bueno, eso es lo que vamos a explicar en esta diapositiva. Entonces, lo primero que va a ocurrir es que esos neutrófilos, ¿cómo decirlo? Al momento que esas citoquinas actúan sobre ellos, van a empezar a expresar unos receptores que les va a permitir adherirse a la pared del endotelio, ¿cierto? Entonces, haz de cuenta como cuando vos tenés una mesa de ping pong y tenés una pelota y a esa pelota le pones mocos, yo no sé. Entonces esos mocos hacen que se quede pegada la pelota en la mesa, ¿cierto? Que se adhiera de alguna u otra manera. Entonces ya la pelota no va a rodar, sino que se va a quedar pegada. Básicamente eso es lo que hace. Adhieren esos neutrófilos a la pared del endotelio, reduce la velocidad, pero bueno, esto es una adhesión débil, ¿cierto? Eso es como cuando usted pega algo con mocos. Y los receptores que se expresan en esos neutrófilos para adherirse son las selectinas. Listo, tengan esto como claro porque de pronto sí los pueden como intentar corchar por ese lado. Entonces, como que, bueno, igual ahorita con la imagen vamos a tratar como interiorizar esto. Entonces, una vez se da esa adhesión débil, yo me voy a adherir fuertemente. Yo ya no quiero pegar esa pelota de ping pong en la mesa con mocos, sino con pega loca. Y esa pega loca va a ser las integrinas. Las integrinas que expresa quién? El neutrófilo. Listo, las selectinas y las integrinas las expresa el neutrófilo. Entonces, una vez yo ya me pego al endotelio, yo lo que necesito es deformarme para poder pasar por ahí. O sea, imagínense usted tratar como de meter una pelota de fútbol por no sé, por el hueco de la botella de un termo, ¿cierto? Imposible. Yo necesito que esa estructura del balón de fútbol cambie, que sea más moldeable, que se pueda meter. Entonces, es más fácil si yo intento meter un globo medio desinflado, ¿cierto? Tiene como mayor elasticidad y se puede meter.
Entonces, a esos cambios en la morfología del neutrófilo, para que se pueda meter al espacio extracelular, le vamos a llamar diapédesis. Listo. Y se los voy a mostrar con esta imagen. Entonces, nosotros tenemos ese proceso infeccioso, vean todas estas quimiosinas saliendo al espacio extracelular, el neutrófilo las reconoce, expresa sus integrinas selectivas, ¿cierto? Bueno, entonces, ay, pucha, yo les dije algo mal, perdónenme, perdónenme la vida, perdónenme la vida, perdónenme la vida. Yo les dije que las selectinas las expresaba el neutrófilo, las expresa el endotelio. Listo, asocienlo porque aquí dice endotelial y aquí selectinas. Listo, perdónenme la vida. Lo que expresa el neutrófilo son las integrinas, perdón, perdón. Bueno, entonces en la pared del endotelio nosotros tenemos las selectinas que van a ser reconocidas por el neutrófilo y ese neutrófilo se va a pegar a esas selectinas, ¿cierto? Y va a hacer como ese rodamiento, ese rolling. Se une débilmente y ya luego aquí sigue la adhesión fuerte, que es la unión de la integrina con el endotelio. Adhesión débil, adhesión fuerte. Ya aquí vemos el neutrófilo, parece como un balón de fútbol americano, yo no sé, está como todo aplastado. Entonces ahí ya están ocurriendo esos cambios en la morfología del neutrófilo, pasó de ser redondito a ser todo achatado, ¿cierto? Eso lo hago para deformarlo, para poder hacer la diapédesis, para que pase de aquí hacia acá, para que pase de la sangre al tejido que yo necesito, ¿cierto? Entonces ese neutrófilo reconoce esas quimiosinas, esas citoquinas para ir a atacar la infección, ¿cierto? Esa es la idea. Algo, sí, como visual para que lo puedan asociar. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Díganme algo. ¿Está bien o están enredados? Hola. ¿Tengo que explicar? Todo bien, ¿no? Le están mandando Dime. emojis de que todo está bien. Listo, muy bien. Igual si tienen una duda me avisan. Bueno, eso es lo que ocurre en la extravasación leucocitaria. Ahora, Yo sí tenía una... Hola, dime, yo sí dime. tenía una pregunta. Ajá. Cuando tú dices que el neutrófilo se pega a las selectinas, pues ¿qué cosa tiene el neutrófilo que hace que se pegue a la selectina? O sea, Bueno, como realmente que como, proteína. bueno, Ujú. realmente como el nombre específico, la verdad, yo no he escuchado como ni siquiera que hablen de eso en ABA, simplemente se le llama ligando de selectina. Pues, o sea, es un nombre como súper básico, ¿cierto? O sea, como ligando receptor, básicamente. Receptor, selectina, ligando la selectina. No pega el endotelio. Listo. Entonces ya hemos revisado lo que es la parte del reconocimiento, hemos revisado lo que es la parte de la activación, que son esos neutrófilos que dicen qué hay para hacer, qué hay para dañar. Pero ahora yo necesito que esos neutrófilos actúen. Pero bueno, no vamos a hablar solo netamente de los neutrófilos, también podemos hablar en general de las células fagocíticas. Entonces, a mí me gusta descomponer las palabras como para entenderlas. Entonces, fago viene de comer, de tragarse algo. Y citosis viene de células. Entonces, básicamente es una célula que come cosas. ¿Qué cosas? De todo. Y en el sistema inmune nosotros vamos a encontrar estas células fagocíticas profesionales, los neutrófilos, que como les dije, son esos soldados suicidas que dicen, yo me inmolo por la causa. Los macrófagos, que son un poquito más inteligentes y dicen como, yo te ataco con fuerza, pero yo quiero vivir, ¿cierto? Yo quiero vivir y quiero hacer más cosas en la vida. Tenemos las células dendríticas y los eosinófilos, que pues bueno, vamos a decir que estos no son como tan buenos como los neutrófilos y los macrófagos para fagocitar. Ellos son como mejorcitos para presentar antígenos, pero no se vayan a enredar con eso de presentar antígenos, eso lo veremos más adelante. Quedémonos con la idea de que
los mejores soldados para esta guerra son los neutrófilos y los macrófagos. Listo. Entonces, una característica también de la fagocitosis es que estas células son capaces de fagocitar por medio de su membrana partículas mayores a 0,5 micras, ¿cierto? Y ¿qué van a fagocitar? Microorganismos invasores y células necróticas o apoptóticas, ¿cierto? Una célula que yo estoy diciendo, estoy en las últimas, no puedo más, estoy cansado. Bueno, entonces, bueno, una aclaración. Como yo sé que hemos escuchado que endocitosis, pinocitosis, fagocitosis, y uno dice, pero eso es citosis, tanto, ¿eso qué? ¿Cómo se diferencia? Bueno, la fagocitosis, como les decía, son partículas mayores de 0,5 micras, mientras que lo que es la endocitosis son partículas mucho más chiquitas que estos, ¿cierto? Y la pinocitosis es más bien como una acción de engullir, ¿cierto? Como de beber algo. Entonces, como para que la diferencien, fagocitosis son para cosas grandes. La endocitosis, no, y lo podemos utilizar para muchas otras cosas, endocitar receptores, bueno, lo que sea. Entonces, ¿qué necesito yo para que este proceso de comerme una bacteria, un bicho, funcione? Yo debo tener un incentivo, ¿cierto? Hagan de cuenta que, no sé, a mí me gusta mucho la pasta, ¿cierto? Pero no es lo mismo que vos me sirvas un plato de pasta toda insípida, sin salsa. Pues me gusta la salsa, pero pues no tanto como para comérmela así, eso tan maluco, no. Más rico si vos a esa pasta le echas carne, salsa a la boloñesa y queso parmesano. Ahí se dices, uy, sí, qué rico, qué ganas comerme esa pasta. Básicamente eso ocurre con la fagocitosis. Un neutrófilo necesita un estímulo, algo que le haga más apetitoso querer comerse ese bicho, esa bacteria. Y eso de hacer más apetitosas las cosas lo vamos a llamar opsonización. Entonces, pues podemos decir como que es la cereza del pastel, ¿cierto? ¿Y cómo hago yo para hacer ese proceso de opsonización? Bueno, lo voy a hacer por medio del sistema de complemento. Para los que preguntan, ay, pucha, le pregunté esto al computador. Para los que preguntaban, porque vi en las preguntitas que decían como que no entendían muy bien lo del sistema de complemento, bueno, básicamente lo del sistema de complemento son partículas, son moléculas que se encuentran en el plasma, en la sangre, ellos siempre están ahí. Y su función va a ser como darle un plus, una ayudita a las células para matar microorganismos. Entonces, pues yo no sé si ya vieron como la clase con Cristian de complemento, que una de las funciones era precisamente opsonizar, hacer algo más apetitoso. También hacer como la hidrólisis, es que la hidrólisis, se me fue, el complejo de ataque a la membrana, ¿cierto? Como que hacerle poros a la membrana del bicho para yo matarlo, ¿cierto? Es como una ayuda extra. No es lo mismo yo estar combatiendo con una metralleta completamente solo a que yo a mi lado tenga un francotirador que me está ayudando, ¿cierto? El complemento es como amigo que está ahí para apoyarte, para ayudarte, para no estar solo. Pero no son células, son moléculas que se encuentran en el plasma. Entonces, para nosotros activar ese mecanismo de la opsonización, que el complejo de ataque a la membrana, tenemos tres vías para hacerlo. Uno que es la vía clásica, otro que es la hidrólisis espontánea del C3, otro que es la vía de las lectinas, ¿cierto? En este caso nos interesa mucho lo que es la vía clásica, especialmente lo que es la vía clásica, ¿listo? Porque que se deposita en ese microorganismo blanco que yo me quiero comer y matarlo, ¿cierto? Entonces aquí, pregunta, tan. Si no saben, no se equivocan, no importa, no importa. Si quieren equivocarse, equivóquense. ¿Qué moléculas? Si dicen la respuesta correcta, no importa. Equivocarse es parte del proceso. Y si dice la correcta, excelente. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien que se atreva? ¿Cuál? C3b. Listo. C3b. Ay, no me fue. Listo, muy bien. En efecto, una de las moléculas que nos opsoniza es C3b
también C4b y C1q. Listo, de pronto se los pueden preguntar en los parciales. Entonces, estas moléculas, cuando se depositan en la superficie de la membrana del bicho al cual yo quiero matar, estas son las cerezas del pastel, las que el neuromesano, básicamente. Vamos en la parte de la fagocitosis, y yo les expliqué que ese neutrófilo entraba al tejido, pero él cómo hace para saber qué es lo que se tiene que comer, o sea, él cómo hace para identificar que ahí va a ser esto y es que me destruyó el mundo. Ellos van a tener estos mecanismos para reconocer ese bicho, esa bacteria que se van a comer. La primera es por medio de esos PRR. Como les decía, estos receptores estaban prácticamente que en todas las células para reconocer esos bichos, ¿cierto? Receptores de lectina tipo C. Y las lectinas, o sea, bueno, más bien como que estos receptores van a reconocer carbohidratos en la pared de los microorganismos. Entonces, un ejemplo, los mananos, que lo encontramos en las bacterias, los hongos y los parásitos, o los betaglucanos que están en los hongos y algunas bacterias. El neutrófilo y el macrófago me reconocen estas sustancias por medio de van a reconocer ese microorganismo. Manera número 2, que este microorganismo ya tenga depositada en su membrana C3b, C4b, C1q, ¿cierto? Para decir, qué rica pasta, me la voy a comer, ¿cierto? Entonces, el neutrófilo, ¿cómo va a reconocer estas moléculas? Pues por medio de receptores para esas moléculas. No tienen como un nombre específico, o sea, esto no recuerdo bien cómo es la sigla, pero es como que no tiene como mucha ciencia en el nombre. Receptores para esto, ¿cierto? Y otra cosa es que, y aquí entra lo que es la vía clásica del complemento, es que el neutrófilo y el macrófago pueden reconocer los anticuerpos que se unen a estas bacterias, ¿cierto? Entonces, bueno, lo de los anticuerpos se los van a hablar como un poquito más adelante con más detalle. Yo les voy a hablar también un poquito de eso, como para que no quedemos como tan perdidos, ¿cierto? Entonces, reconocen el factor cristalizable de los anticuerpos, de los que son tipo IgG e IgA. Todavía no se preocupen mucho de esto. Y pues bueno, estos anticuerpos IgG se van a formar como en la inmunidad adaptativa. Y ya que aquí caigo en cuenta de una cosa, pues mostrémosles una vez la estructura de los anticuerpos, como para que lo hagamos más. Es como muy chiquito, ¿no? A ver. Bueno, esto es un anticuerpo, básicamente. Los anticuerpos son sustancias hechas de proteínas, ¿cierto? Esto no está vivo, esto no es una célula, esto es una sustancia que fue producida por la inmunidad adaptativa. Entonces, el factor cristalizable es este, o también se llama región constante. La región variable, que es la que me reconoce los bichos, esta es la región que me va a reconocer cierto carbohidrato que hay en la membrana de la bacteria, ¿cierto? Entonces, cuando esto se pega a la bacteria, el neutrófilo y el macrófago me van a reconocer esta región del anticuerpo para pegarse y decir, aquí hay algo para comer. Listo. Como para que tengamos una mejor idea de los anticuerpos. Entonces, bueno, esas son las tres maneras en las cuales estas células fagocíticas reconocen que se tienen que comer. PRR, receptores de complemento y receptores de anticuerpos. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Entendible más o Todo menos? claro. Todo claro, listo. Cualquier pregunta me dicen. Entonces, bueno, aquí vamos a empezar ya con el proceso de fagocitosis. Como les decía, entró el neutrófilo al tejido, reconoció qué es lo que se tiene que comer. Ahora llegó el momento de la acción, llegó la verdadera matanza. Entonces aquí es cuando se efectúa como tal lo que es la fagocitosis, ¿cierto? Que mi función es tragarme ese bicho y matarlo, porque yo lo quiero sacar de acá. Entonces, aquí vamos a ver los tres ejemplos que les ponía.
Ejemplo número 1, receptor de lectina, ¿cierto? Esto que está acá es el neutrófilo. Esta célula acá es el neutrófilo, la que está en naranja. En su membrana vemos el receptor de lectina que me está reconociendo el manano de la bacteria, ¿cierto? Caso número 2, tengo el receptor para C3b que me está reconociendo el C3b que se puso en la membrana de la bacteria. O situación número 3, estoy reconociendo el factor cristalizador del anticuerpo que se pegó a la bacteria. Listo, entonces, sea como sea, estos 3 casos, estas 3 situaciones, lo que me van a llevar es al siguiente evento. Y es que la membrana de ese fagocito, de ese neutrófilo, de ese macrófago, empieza a literalmente comerse, empieza a activar en su interior esos microtúbulos, esos arreglos en el citoesqueleto para empezar a engullir esto. Y vos lo vas a engullir en una vacuola, una vacuola que llamamos fagosoma, ¿cierto? El fagosoma. Para este fagosoma, por sí solo, no me va a matar la bacteria. Es solo como cuando, ay, no sé, ¿qué ejemplo les ponemos? Tengo un criminal, ¿cierto? Y yo le quiero dar la pena de muerte, lo metí a la cárcel y mientras tanto lo tengo encerrado en una celda. Maté al criminal, no, solo lo tengo encerrado en una celda, ya, eso es todo. Pero yo tengo la intención de matarlo, así suena feo, pero bueno, tengo la intención de matarlo. Lo que realmente me va a ayudar a matarlo son las enzimas que yo encuentro en el lisosoma. Entonces, yo lo que quiero hacer es fusionar este lisosoma con el fagosoma. Listo. Entonces, ocurre la función del fagosoma con el lisosoma. Y entonces, listo, tengo fusionado esto. Y es aquí cuando nosotros empezamos a hablar sobre, yo creo que en el taller les mencioné algo así como los mecanismos dependientes e independientes de oxígeno en la fagocitosis. En este punto es que entran esos mecanismos dentro del fagosoma. Aquí vamos a destruir esos microorganismos con sustancias que son súper inestables, demasiado inestables. Esos electrones se pegan a lo que sea y matan lo que sea, ¿cierto? Son súper inestables. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Voy a activar esas enzimas para matar a esa bacteria. Igual, más adelantico, ya mismo vamos a ver cómo son esos mecanismos independientes y dependientes del oxígeno. Listo. Entonces, esto ocurre en el fagosoma. Bueno, y aquí viene, ay, yo me acuerdo, yo de esta clase tengo como un mero flashback, no más bien como un recuerdo de Vietnam. Yo me acuerdo que esa clase como de inmunidad innata a mí me había tocado virtual y era un profe que se la pasaba diciendo toda la clase estallido respiratorio. Y yo, pero ¿de qué está hablando este señor? No le entiendo absolutamente nada. Y yo, bueno, hasta luego del curso terminé entendiendo qué carajos era el estallido respiratorio. Entonces, el estallido respiratorio es un proceso de la fagocitosis, ¿cierto? Entonces es un proceso metabólico y cuando me refiero a metabólico es que en ese proceso necesito enzimas, necesito armar moléculas, ¿cierto? Para generar radicales libres del oxígeno, que son los ROS, radicales libres del oxígeno. Entonces, este es el mecanismo dependiente de oxígeno. Y es lo que le decía, aquí se generan sustancias químicamente súper inestables que me van a matar esos microorganismos. Entonces, bueno, ¿cómo se generan esas sustancias? ¿Eso con qué se come? ¿Eso cómo lo arman? ¿Eso cómo se prepara? Bueno, básicamente aquí tenemos, nosotros en la membrana, dice que en la membrana, ¿no? En el citosol de las células, tenemos NADPH, ¿cierto? Esa sustancia que todas nuestras células tienen, bueno, pero especialmente las neutrófilas. Entonces yo voy a fusionar ese NADPH con oxígeno. Y yo para eso necesito una enzima que se llama NADPH oxidasa, ¿cierto? ¿Y cuál es el resultado? Superóxido. Pero yo digo, "Ay, es que yo quiero hacer esto como más tóxico, más potente, ¿no? Entonces yo voy a utilizar esta enzima que se llama superóxido dismutasa. ¿Para crear qué? Peróxido de hidrógeno. Y pues bueno, yo puedo seguir el proceso utilizando una enzima que se llama mieloperoxidasa para generar ácido hipocloroso. Pero bueno, el motivo de esto no es que ustedes se pongan a aprenderse esos nombres, listo, eso solo les muestro como para que tengan una idea, pero no se pongan a aprenderse esos nombres de esas enzimas y no,
la fórmula química de eso. No, no se pongan a aprender de eso. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que son los radicales libres del oxígeno, que yo quiero producir peróxido de hidrógeno. Y yo también tengo unos radicales libres del nitrógeno, que pues también dependen del oxígeno, ¿cierto? Porque yo igual voy a utilizar oxígeno para formar otras cosas. Entonces, básicamente es como esto. Y dato curioso, uno dirá, ¿esto tan tóxico, alguna bacteria lo podrá evadir? La respuesta es sí. Hay bacterias muy vivas que evolutivamente han inventado enzimas, han hecho arreglos genéticos para inventarse otras enzimas y desactivar esas cosas tóxicas. Entonces, hay bacterias, microorganismos que tienen una enzima que se llama catalasa. Si nosotros miramos la fórmula química del peróxido de hidrógeno es H2O2, pues ¿qué hace la bacteria? Dice, fácil, muy fácil, voy a coger este peróxido de hidrógeno y me voy a también agarrar otra molécula de oxígeno para generar agüita y oxígeno. ¿Usted cree que me va a matar con esos cupitados de babas? Pues no. Entonces, sí, muy vivas las bacterias. Entonces, esos son los mecanismos dependientes del oxígeno. Todo esto que está aquí listo depende del oxígeno. Y también tenemos los que son no dependientes del oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros dentro del neutrófilo tenemos unos gránulos y esos gránulos contienen enzimas que también son muy tóxicas, ¿cierto? Entonces yo tengo que tenerlas constantemente guardadas en un bolsillo porque así no me mato con ellas mismas. Entonces, esas enzimas encontramos lo que son la lisozima, que esa lisozima actúa sobre estructuras de la bacteria para matarla. Por ejemplo, el peptidoglucano. También encuentro las serinproteasas, que degrada proteína, por eso se llaman proteasas, y también péptidos antimicrobianos, las defensinas. Bueno, no solo tengan como en cuenta los mecanismos dependientes y no dependientes del oxígeno. No es que tengan que aprenderse todos esos nombres de memoria, no es necesario. Pero bueno, que lleven la idea. Entonces, bueno, yo les he hablado más que todo de los neutrófilos y los macrófagos. Y bueno, hay unas diferencias esenciales que tenemos que hacer en cada uno, que tal vez se les pregunten en el taller. Y es que hay diferencias esenciales. Les dije neutrófilo, soldado que se inmola. Monocito, soldado que es un poco más estratega y dice, yo quiero vivir. Pero además de eso tienen otras diferencias. La primera, bueno, diferencias y similitudes. Tanto el neutrófilo como el monocito, bueno, monocito es un macrófago inactivo, listo. Tanto los neutrófilos como los monocitos provienen de la médula ósea, pero yo también tengo un grupo especial de macrófagos que yo sé que tal vez les han hablado, que son los macrófagos residentes de tejido. Los macrófagos residentes de tejido, hagan de cuenta que son macrófagos especializados para diferentes órganos. Entonces, por ejemplo, macrófagos residentes de tejido del sistema nervioso son las células gliales. Los macrófagos residentes de tejido de la piel y células de Langerhans. Entonces, esos macrófagos residentes de tejido vienen es del saco vitelino, son de ese origen embrionario. Listo. Bueno, otra diferencia a nivel macroscópica es que estos neutrófilos tienen núcleos multilobulados. Ven que este núcleo tiene una forma, yo no sé, como de, bueno, sí, una forma rara, tiene como 3 núcleos, ¿cierto? En cambio, este macrófago, un solo núcleo y es central. Este neutrófilo tiene respuesta rápida a estímulos, por eso lo vamos a asociar un poco más con la inmunidad innata. Y este también lo podemos asociar obviamente con la inmunidad innata, pero es un poquito más lento en responder. Él es más estratega, él no es tan aventado como el neutrófilo. Listo. El neutrófilo tiene una baja producción de citoquinas, pero responde muy bien a ellas, listo. Y el macrófago sí, se produce citoquinas, a él le gusta es bombardear, llamar gente para que le ayude, ¿cierto? Como les decía, es más abundante en respuesta inmune inicial y este macrófago es más prominente en respuestas inmunes finales, ya cuando el neutrófilo ha hecho todo el trabajo sucio, el macrófago ahí sí llega y dice como, venga, yo le ayudo a recoger este mierdero, por ejemplo. Y también vamos a ver como unas diferencias entre esos mecanismos que ellos de hidrógeno, lo que yo les decía que es súper tóxico. Este macrófago lo tiene, pero no tanto como el neutrófilo. Pero
tiene más concentración de óxido nítrico y eso le permite generar NOS, que son los radicales libres del nitrógeno. En cambio, este neutrófilo no tiene tanto esto. Y algo muy lindo del neutrófilo, y es una de las razones por las cuales también se inmola, es que forma NETs, que son trampas de neutrófilo. Entonces hagan de cuenta que todo este contenido del neutrófilo, ¿se acuerdan que yo les dije que aquí adentro habían enzimas que eran también muy tóxicas? Es ahí él cuando se suicida y dice como, me voy a inmolar, voy a sacar todo lo que hay dentro de mí para matarte. Entonces esas son las NETs, él se suicida. El macrófago no, él es como más estratega. Bueno, bueno, este es un video sobre los NETs, pero ay, la verdad, la vez pasada ese video ni me cargó. Entonces, bueno, tal vez luego les mando como el link para que vean cómo es una trampa de neutrófilos. Entonces, muchachos, para este momento, nuevamente les quiero preguntar, ¿hay alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro sobre este tema? ¿Algo que ustedes dicen, tengo la idea, pero todavía me falta como comprender? No les dé pena decirme, Yo tengo una pregunta. dime. Sobre el mecanismo no dependiente de oxígeno, ¿también tienes como un mapeo donde puedes representar lo que forma? ¿También forma peróxido de hidrógeno o qué es lo que forma? Bueno, listo, vamos a volvernos para allá. Bueno, entonces, ¿cómo es tu nombre? Isabela. Isabela, listo. Lo que pregunta Isabela es que, bueno, si estos mecanismos no dependientes de oxígeno también me forman como estas moléculas químicas súper inestables. La respuesta es, pues, sí y no. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver unas esencial diferencias. Estos mecanismos dependientes del oxígeno, estas sustancias, no se encuentran preformadas en la célula. O sea, pues las formas es como cuando, no sé, imagínate que tienes un negocio y a ti te dicen, Isabela, ¿me puedes hacer un almuerzo ya? Y tú mismo sacas la carne, no sé, el pollo, la lechuga, lo que sea para hacer tu almuerzo y lo preparas ahí mismo, ¿cierto? Tienes las cosas para prepararlo, pero no tienes de eso preparado ya. De que yo sí te digo, ay, Isa, vos que tenés una bodega de zapatos, pásame ya mismo 5 pares de zapatos, ¿cierto? Son cosas que tú ya tienes guardadas, preformadas, solo que estos gránulos se encuentran en el citoplasma. Listo, haz de cuenta, sí, como tener un bolsillo con estas cosas, eso ya está preformado y estas estructuras de estas sustancias son péptidos, son proteínas que también son muy tóxicas e inestables, ¿cierto? Pero no tienen como la misma naturaleza química de estas de acá, que son moléculas de hidrógeno con oxígeno. Listo, estos son más bien péptidos y proteínas que actúan sobre esas sobre esas estructuras de los bichos. Sí respondí tu pregunta, sí era lo que estás preguntando. Sí, te entendí, gracias. Listo. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que se habrán quedado, what the fuck? No entendí. Si tengo que repetir algo, no me choca hacerlo, no importa. O si entendieron, no sé, díganme algo. Hola. Sí, todo claro. Todo claro. Listo. Bueno. Entonces, yo sé que esta tutoría está un poquito larga, no esperaba que durara tanto tiempo, pero bueno, vamos a seguir. Entonces, ya hablamos sobre todos esos eventos inmunológicos que comprenden lo que es la fagocitosis, pero como yo les decía, este taller está como una colaboración entre inmuno y CI, pero bueno. Entonces, partiendo de lo básico, ¿qué es una bacteria? Pues una bacteria es un microorganismo que hace parte de las células procariotas, ya, fin, ¿cierto? Entonces va a tener unas diferencias con las células eucariotas, que las células eucariotas, pues ya sabemos que son las células de los animales, de los hongos, ¿cierto? Entonces tiene esenciales diferencias. La primera es que no tiene una membrana nuclear. Vean que este ADN de la bacteria está como por ahí tirado, no como el de
nosotros que está súper bien organizadito, guardadito, ¿no? No tiene membrana nuclear. Este genoma es haploide, es decir, no tiene como pares de cromosomas como ocurre en nosotros, y su ADN es circular. Bueno, tiene como estas estructuras como helicoidales, bueno, no sé, ¿cierto? Tiene como esa estructura diferente. Las procariotas no tienen mitocondria, no tienen aparato de Golgi, no tienen retículo endoplásmico y tienen pared celular. ¿Cierto? Que esto es muy importante en las bacterias, la pared celular. Entonces la podemos ver aquí representada por esas X, ¿cierto? Como por esta barrera de acá. Y en algunos casos, no todas las bacterias, son más bien poquitas, las que tienen la capacidad de moverse. Y para moverse ellos utilizan algo que se llama el flagelo, ¿cierto? Es que esto es como una colita, que cuenta como la colita de los espermatozoides. Hay algunas que tienen un flagelo para moverse, pero la mayoría son inmóviles. Por cierto, si quieren leer sobre este tema, a mí me parece muy bueno el libro de medicina, no, se me olvidó. Ah, microbiología médica. Ese está en Clinical K, por si lo quieren leer, pues como que sí, es un libro pesado para introducirse en ese mundo de SI. Entonces, bueno, esto es solo como una imagen para mostrarles las diferencias entre la célula procariota y la eucariota, pues vemos que aquí el núcleo está definido, si hay mitocondrias, si hay retículo endoplásmico, si hay aparato de Golgi, no hay pared celular, ahí es membrana celular, ¿cierto? Bueno, esas como diferencias estructurales. Y aquí viene algo importante, que obviamente se lo van a ver en sí, pero es importante que lo entiendan para el taller, y es que las bacterias nosotras las podemos clasificar. Una de esas clasificaciones es según cómo las vemos bajo el microscopio, qué forma tienen, cómo se agrupan, ¿cierto? Entonces, la primera es según su forma. Yo puedo tener bacterias en forma de cocos, en forma de bacilos, que son alargaditos, en forma de cocobacilos, que son como, sí, no sé, como un balón de fútbol americano, fusiformes, tengo las espiroquetas, las espiruladas, las vibrio, ¿cierto? Que no sé, parece como un boomerang. Entonces, la primera clasificación según su forma. Este término lo van a escuchar de aquí en adelante toda la carrera, y son las gram positivas y las gram negativas. Yo al principio decía como, pero ¿qué es eso? O sea, como que para mí era muy abstracto cuando me decían que una bacteria era gram positiva, y yo, pero gram positiva, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, la tinción de gram es para teñir bacterias, ¿cierto? Entonces, esa es una tinción que hacen con, ay, lo que nos muestran a nosotros en histología, con hematocilina y, bueno, no sé, no recuerdo el nombre del colorante. Tiñen a las bacterias con esto, pero bajo un método un poco diferente, y ese método le llaman Gram, ¿cierto? Entonces, hay bacterias que cuando yo las tiño con ese colorante, se van a ver moradas o se van a ver rosadas. Entonces, positiva es que se ve morada, como estas de acá, y gram negativas es que se ven rosadas. Pero ya vamos a mirar a qué se refiere con gram positivo y gram negativo. También las puedo clasificar según la agrupación. Entonces, puede estar un coco solitario, pueden estar dos cocos, que voy a decir que son diplococos, estafilococos, que son muchos cocos que se agrupan como si fueran un racimo de uvas, los estreptococos que se alinean como, sí, en línea, o las tetradas. Y esto me aplica también para los bacilos. Puedo tener bacilos, diplobacilos, bueno, no existen estafilobacilos, pero sí existen streptobacilos. Entonces, bueno, de esas tres clasificaciones, yo puedo decir que tengo un diplococo gram negativo. Listo. Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente. Y es que nosotros, este, eso que tiñe a las bacterias se encuentra en la pared de la bacteria. Entonces, las gram positivas, tienen mucho peptidoglucano. El peptidoglucano es no se compliquen, es un carbohidrato combinado con péptidos, ya no le metan mucha mente a eso. Y ese peptidoglicano es súper abundante en la pared de esas bacterias, y eso es lo que se va a teñir y se ve tan intenso de morado. A diferencia de las gram negativas, que vean que tiene lipopolisacáridos, que espacio periplásmico, que no sé qué, no se tienen que aprender todo lo eso, solo como que tener en cuenta que
las gram negativas tienen muy poquito peptidoglicano, o sea, es que esta es una filita nomás de peptidoglicano, a diferencia de todo esto. Entonces, obviamente esto me va a teñir mejor el peptidoglicano que esto. Entonces, por eso las gram negativas se ven rosadas. Básicamente es eso. Una se ve morada, otra se ve rosada, porque una tiene mucho peptidoglicano y otra casi no. Ya, para que no se complique. Entonces, vamos con la bacteria del caso, que es un Staphylococcus aureus. Sugerencia, también para de ahí, escriban bien los nombres de los microorganismos porque a veces les van puntos por no escribirlos bien. Entonces, tengan en cuenta que aquí hay una doble C. Bueno, pues, acuérdense muy bien del nombre de eso para que no les vayan puntos en el parcial bobamente. Entonces, como vemos, son cocos porque son redonditos, gram positivos porque son morados, porque tienen mucho peptidoglucano en su pared, y estos sí se agrupan como si fueran un racimo de uvas. O sea, literalmente ellos son un racimo de uvas. Y este Staphylococcus aureus se encuentra en la piel, en las mucosas, o sea, no es como un microorganismo que tú dices, no, eso se encuentra, no sé, solo en los perros, entonces mucho cuidado con tocar perros porque te pegan el Staphylococcus aureus. No, o sea, todas las personas absolutamente en el mundo hemos tenido Staphylococcus aureus sobre nuestra piel, sobre nuestras narices. Entonces, hace parte de lo que nosotros llamamos microbiota. Entonces, bueno, hay como muchas estadísticas que nadie se pone de acuerdo. Hay gente que dice como el 10% de la población tiene Staphylococcus aureus, el 40% tiene, eso es muy variable. Hay 60% de la población, bueno, eso depende mucho de la bibliografía. Y también es que el Staphylococcus aureus es una de las principales causas de infección nosocomial. ¿Qué quiere decir nosocomial? Adquirida en el hospital. Entonces, sí, son personas que van al hospital por X o Y causa, terminan adquiriendo una bacteria en el hospital y se ponen peor. Y este Staphylococcus aureus es el agente causal de muchos síndromes clínicos, muchachos. O sea, lo que ustedes se quieran imaginar, lo causa el Staphylococcus aureus. Te genera endocarditis infecciosa, pioderma, que son las enfermedades de la piel, piógenas. Piógenas quiere decir que te genera pus. ¿Listo? Entonces, dentro de esas encontramos la folicolitis, el forúnculos, que son, pues sí, los del caso clínico, el impétigo. Tenemos también el síndrome del shock tóxico, que neumonía intrahospitalaria, osteomielitis, y bueno, también se asocia a meningitis, pero eso es muy raro. O sea, todo lo que ustedes quieran imaginar que genera el Staphylococcus aureus, lo genera. Bueno, pues vamos a la siguiente. Entonces, nosotros, bueno, a ustedes en salud e infección les van a hablar sobre los factores de virulencia. ¿Qué carajos es un factor de virulencia? Hágate cuenta que son las armas de combate que tiene esa bacteria para hacerte daño, para aprovecharse de ti. Pero algo que también es importante aclarar es que una bacteria por sí sola, o sea, si yo solo tengo una sola bacteria, eso no va a ser lo suficiente para causarme una infección, ¿cierto? Es muy diferente a yo decir, no, es que yo me enfermo con Staphylococcus aureus y por inventarme cualquier número, contraigo 1000 Staphylococcus aureus. Solo con eso me genera infección, pero si tengo uno, pues no, no me hace nada. A eso se le llama dosis infecciosa. Listo. Entonces, bueno, esos factores de virulencia, las armas que tienen las bacterias para hacernos mucho daño, lo vamos a dividir en 4 por términos prácticos. Esto realmente yo no lo encontré en la bibliografía así como clasificado, sino que es como para tratar de entenderlo un poquito mejor. Entonces, los primeros son la adhesión y colonización, al menos por el caso de esta bacteria. Para que una bacteria nos haga daño, primero tiene que pegarse a nosotros, ¿cierto? Y eso lo va a hacer por medio de proteínas que están en su membrana o sobre la superficie, ¿cierto? Entonces, eso le permite adherirse no solo a nuestra piel, sino a las cosas de nuestro alrededor. La segunda, que son los factores de virulencia que favorecen la evasión de la respuesta inmune. Entonces, esos microorganismos te pueden evadir la fagocitosis, te inhiben el movimiento, te inhiben la quimiotaxis, producen enzimas para inhibir otras respuestas del sistema inmune. Las toxinas, que este es un término como un poco mal definido, pues yo no sé, yo todavía no he encontrado como una definición chévere de toxinas, entonces es como una sustancia que produce un organismo vivo, ¿cierto? Esa toxina no está viva, es una sustancia que produce un organismo vivo, pero esa toxina genera daño, es tóxica, ¿cierto? Te daña tus células, te daña tu tejido, pero la produce el microorganismo. Entonces, bueno,
¿Cómo hace el Staphylococcus aureus? Bueno, les explico esto porque en los talleres a ustedes les dicen como, ay, este niño por qué se infectó y cómo empezó, y es que esa infección le dio por tocar un elefante en Amaga. Mentiras, obviamente no hay elefantes en Amaga, pero no sé, ¿cierto? Como que ellos les van a preguntar qué pasó ahí, cómo se infectó, eso a qué está asociado. Entonces, lo primero es que, como les decía, esto hace parte de la microbiota transitoria. Entonces, estos estafilococcus se adhieren y colonizan nuestra piel por medio especialmente de las proteínas de repetición serina aspartato. Estas proteínas se encuentran en la piel, en la mucosa nasal, y pues nada, se adhieren y se quedan ahí. Entonces había un experimento que me pareció súper charro porque estaban analizando cómo las personas que eran portadoras de esa bacteria y les ponían como fluorescina en la nariz para ver qué otras partes de su cuerpo se teñían con eso, ¿cierto? Entonces esa gente se rascaba la nariz, se tocaba la cara, estornudaba y al final del día terminaban con todo el cuerpo fluorescente, muchachos. Entonces es como inevitable escapar del Staphylococcus aureus. O sea, es que eso es demasiado común. Pero también ese Staphylococcus aureus se puede unir a otras cosas, generalmente como a, ¿cómo decirlo? Sustancias de la matriz extracelular, por ejemplo, el fibrinógeno, a las glucoproteínas, al colágeno, ¿cierto? Ellas se pueden unir a cualquier cosa. El Staphylococcus se adhiere a esto. Y bueno, también tenemos esas de los factores de virulencia que te ayudan a evadir el sistema inmune. Entonces, por ejemplo, la catalasa, esa enzima que yo les decía, que cogía la bacteria para descomponer el peróxido de hidrógeno en agüita de oxígeno, esa la tiene el Staphylococcus. La proteína A, este me parece súper interesante. Aquí viene, más adelante les muestro una imagen para explicarles mejor esto. La coagulasa, que pues básicamente es que convierte el fibrinógeno en fibrina y esto lo utiliza para la bacteria recubrirse en fibrina y decir como, ay, que no me reconozcan, como por ejemplo, yo infiltrarme en un barrio peligroso y en vez de ponerme la camiseta del Medellín me pongo la del Nacional para que no me hagan nada, básicamente es eso. Tiene polisacárido capsular, que esto también es como una manera de esconderse. Utilizan sustancias que son algo parecidas a las de nuestro cuerpo para que el sistema inmune diga como, ah, aquí no pasó nada, este es de los nuestros. Y también tiene algo muy interesante que es la leucocidina. Y la leucocidina es una sustancia que básicamente genera poros en la membrana de los neutrófilos, entonces los deja calvos y tiesos, pues como sin hacer nada, ¿cierto? Los mata. Entonces aquí les voy a explicar lo de ese factor de virulencia que es la proteína A. Yo les había hablado que, por ejemplo, en el proceso de opsonización, nosotros necesitamos de anticuerpos. Este es un anticuerpo que se una a la bacteria, ¿cierto? Y a esta región se va a unir el macrófago o el neutrófilo para fagocitarlo, pero este es muy vivo y avispado porque utiliza la proteína A para unirse al factor cristalizable, al lugar al cual se va a pegar el neutrófilo y el macrófago. Entonces uno dice como, qué tiesa, o sea, la inmunoglobulina quedó, o sea, quedó. Expectativa, realidad, se la hicieron y no pudo activar el complemento por esa vía clásica. Bueno, otra, los factores de virulencia, que son lo que les decía del daño tisular, ellos necesitan adquirir sus nutrientes por medio de dañar grasa, proteínas, lo que sea, ¿cierto? Entonces, generalmente estos van a tener nombres de asas, de enzimas, entonces lipasas, proteasas, hidrolasas, nucleasas y aluronidasas, y esto no solo les va a permitir, pues, ¿cómo decirlo? Como obtener sus nutrientes, sino también diseminarse, ¿cierto? Porque si vos empiezas como a escarbar en el piso, en algún momento llegas a otro lado, ¿cierto? Entonces eso les permite pasar de tejido, no sé, de la hipodermis al torrente sanguíneo, por ejemplo. Ellos se hacen también espacio con eso. Y por último, ¿qué son las toxinas? Realmente en este caso no aplica lo de las toxinas, porque asociamos eso bien como otro tipo de enfermedades, pero pues me parece interesante porque sí, les puede dar como una introducción a la bacteria. Tenemos lo que es la toxina exfoliativa. Entonces, esta toxina exfoliativa lo que hace es dañar la unión entre las células epiteliales y genera esto que se llama el síndrome de la piel escaldada. Pues, o sea, literalmente a los bebecitos se les empieza a caer la piel porque esa unión entre células se daña. O también el síndrome del shock tóxico, que es las veces que hemos escuchado como no use tampón por tanto tiempo cuando está menstruando. ¿Por qué? Porque en esos tampones puede crecer esta bacteria, generar esa toxina
y genera unas cosas horribles, o sea, te puede matar, de verdad. O la enterotoxina, que está asociado a alimentos contaminados con Staphylococcus aureus. Pero lo que pasa es que esta toxina es muy resistente al calor. O sea, vos hacer estos espaguetis, se muere la bacteria, pero la toxina no se desactivó y esto te da una diarrea horrible. Y unos vómitos también. Ahora sí, al tema de interés. Específicamente, que son los forúnculos por Staphylococcus aureus. Yo les mencioné un montón de factores de virulencia, y es que esos factores de virulencia no van a actuar todos sobre, no sé, una foliculitis, un forúnculo. Por ejemplo, lo que les decía, pues en un forúnculo, esta enterotoxina pues no me va a actuar, o sea, pues, está como un poquito desubicada, ¿cierto? Ni tampoco la toxina del síndrome del shock tóxico, es como, mi reina, estás un poquito desubicada. Entonces, igual yo les iré como mencionando los factores de virulencia que están asociados en esta infección. Entonces, definimos un forúnculo como un proceso infeccioso que afecta al folículo piloso. Entonces me va a generar esto. Vean que, pues si vemos una lesión, que es como un nódulo indurado, que está eritematoso, probablemente esta zona tenga aumento en la temperatura. Entonces, bueno, esto se debe a una infección en el folículo piloso. Entonces veamos un poquito lo que son las capas de la piel. En primer también aquí encontramos capilares, vasos sanguíneos y la hipodermis. Ahora yo les quiero dar una pregunta capciosa. Viendo esta imagen, viendo esta estructura de la piel y sabiendo que Staphylococcus aureus se hace aquí en el folículo piloso para causarte un forúnculo, ¿qué les llama la atención de esta estructura o qué les preocuparía a ustedes si tuvieran una infección en la piel por esta bacteria, teniendo en cuenta la estructura de la piel? ¿Qué les llama la atención? ¿Algo les llama la atención acá? Yo diría que como está cerquita a los vasos sanguíneos, no sé, podría diseminarse por ahí. Exactamente, exactamente. Entonces uno diría como, juepucha, es que tener un forúnculo debe ser de las cosas más peligrosas en tu vida. O sea, uno dice como no, o sea, me da un forúnculo y me muero, se me da esa bacteria para el corazón, me da una endocarditis, me da una bacteriemia y me muero. Pero realmente no, porque el sistema inmune es súper inteligente, muchachos. Es súper inteligente. Ay, se me... Bueno, esperen que se me... bueno, ya. Es súper inteligente y él dice, pues obviamente yo no voy a permitir que yo en estas condiciones me pase esto, ¿cierto? Que me dé una bacteriemia. Entonces vamos a ver un poquito también lo que es la fisiopatología del forúnculo. Bueno, ay, se me repitió una diapositiva. Bueno, entonces, esta es una imagen, está un poquito borrosa, pero me parece muy buena, muchachos. Aquí está como el artículo, por si lo quieren leer, habla sobre la fisiopatología del forúnculo, cómo se forma, bueno. Entonces, como les decía, este Staphylococcus aureus se encuentra en la piel colonizándolos. Nosotros tenemos que sufrir alguna injuria en la piel para que esto entre, ¿cierto? No sé, me depilé y me hice una microlesión, ¿cierto? Y entró Staphylococcus y me empezó a infectar el folículo piloso. Y aquí empiezo a activar esas células del sistema inmune, pues aquí ya se viene a conectar todo lo que hemos hablado el día de hoy, de la fase del reconocimiento, entonces aquí se están activando estas células, están llamando células del sistema inmune para que me vengan a atacar esta bacteria. Pero vean eso que es súper interesante y me parece súper lindo, es que no solo llegan como los neutrófilos, vean que al pasar de los días, porque ya al pasar, estoy hablando de una inflamación que es crónica, ¿cierto? Yo empiezo a encapsular esos neutrófilos, ese contenido con esa bacteria, ¿cierto? Y esto, pues estos son fibroblastos con colágeno para impedir que eso llegue a la sangre. Listo, lo que decía la compañera, pues con que no se me vuelva una infección diseminada y, mejor dicho, haga y deshaga conmigo. Entonces, con el pasar de los días, esta cápsula fibrosa se va a ir engrosando y es lo que va a mantener como contenida la infección, ¿cierto? Aquí, en este campo de batalla, hay neutrófilos, hay macrófagos, hay
bacterias, hay de todo, ¿cierto? Entonces, básicamente es lo que estaría pasando. Entonces, de que nuestro cuerpo nos defienda. Entonces, bueno, esta es como una lógica sobre cómo se vería eso, ¿cierto? Entonces, básicamente, aquí tenemos la dermis, el foliculoso. Vean que eso que vemos acá es el absceso, es el forúnculo como tal. Dentro de esta laguna están los neutros, toda la gente haciendo 8 y para 8. Y esta es la cápsula fibrosa que está conteniendo esa infección, ¿cierto? Entonces, como para que se hagan una idea. Ahora, entonces, tiene que pasar en el proceso para que a mí se me forme un forúnculo. Pues bueno, eso es lo que también vamos a ver. Lo primero, lo que les decía, tener una previa colonización por Staphylococcus aureus, ser un portador, que básicamente todos somos portadores, muchachos. O sea, esta bacteria está en el termo, en el perro, en el gato, en la cama en la que usted se acuesta, en el computador, en todo lado. O sea, es imposible escaparse de ella. Entonces, básicamente todos somos portadores. Entonces, debo tener una disrupción en la barrera de la piel. Por ejemplo, esto está muy asociado cuando la gente se depila, gente que se depila las axilas y al otro día le sale mero forúnculo. Probablemente en la depilación se hicieron una microlesión, o por ejemplo cuando se depilan con esa cera caliente y que ¡prá! Se la arrancan súper duro. ¡Paz! Hombre, ahí también te hiciste una lesión y te puede salir un forúnculo. Bueno, entonces no utilicen métodos tan duros para depilarse, para evitar ese tipo de cosas. Pero bueno, no viene el caso, pero bueno. Entonces, bueno, yo tengo esa colonización, generé un daño en la barrera de la piel, ahora yo tengo que reconocer este Staphylococcus. Entonces yo puedo reconocer el peptidoglucano, por ejemplo, porque es una bacteria gram positiva, y lo va a hacer por medio del TLR2. Listo, se activa esa cascada de señalización, esas células dicen como, marica, se nos metieron, y activan una respuesta proinflamatoria, ¿cierto? Que empiezan a liberar citoquinas, a llamar gente para que venga a pelear, a batallar. Entonces, una vez pasa eso, se liberan esas citoquinas, ocurre la quimiotaxis, ocurre esa extravagación leucocitaria, que es la que hablábamos de que el neutrófilo se adhiere débilmente a la pared del endotelio y luego se adhiere firmemente y luego hace diapésis y pasa del espacio vascular al extravascular. Eso es lo que ocurre. Y aquí empieza lo bueno, la batalla campal, el momento más esperado, y es la guerra entre el neutrófilo y la bacteria. Entonces, cada uno de esos contrincantes tiene su arma. Entonces, bueno, el neutrófilo también es la representación del sistema inmune, listo, solo que aquí no podía poner como todas las células, pero bueno, yo como sistema inmune tengo opsonización, tengo anticuerpos, tengo inmunoglobulinas G, tengo peróxido de hidrógeno, tengo un montón de cosas. Y la bacteria dice, sí, está mirando, pues yo tengo proteína A, yo tengo catalasa, yo tengo cápsula de polisacáridos y para rematarle tengo leucocidina que, mejor dicho, le va a abrir por en esa membrana y lo va a matar. Entonces, básicamente eso es lo que ocurre. Entonces, en ese momento, como el neutrófilo, pueden ocurrir dos escenarios. Que esta cepa de Staphylococcus no sea tan vita, que no sea tan fuerte y el neutrófilo sea capaz de matarla y que el forúnculo vaya, ¿cierto? Se terminó. Pero otro escenario en el que uno diga, ese Staphylococcus está como duro de matar, ¿cierto? Entonces el neutrófilo perdió la batalla, no lo pudo ni fagocitar, terminaron matando al neutrófilo, o sea, todo mal, ¿cierto? Entonces, por tanto, la infección persiste. En el momento que la infección persiste, yo ya tengo una inflamación crónica, que es un proceso que me lleva días. Entonces, respecto a la inflamación crónica, se me olvidó decirles esto, pero nosotros, los macrófagos, tenemos dos grupos de macrófagos, unos que nos ayudan a fagocitar, que son esos soldados de batalla, pero también tenemos unos macrófagos M2, que son los que nos ayudan a la reparación tisular y también a la, ¿cómo decirlo? Como a la síntesis de elementos de la membrana de la membrana, de la matriz extracelular, ¿cierto? Entonces estos macrófagos se activan la inflamación crónica y es aquí cuando yo empiezo a activar esos fibroblastos, ese colágeno, ¿cierto? A producirlo para encapsular ese absceso, esa infección, ¿cierto? Si tengo suerte, el absceso se resuelve. Si la infección persiste, no fue pucha, toca reventarte eso quirúrgicamente, venga al consultorio, le da con bisturí y se lo quito, o le pongo antibióticos o hago algo, pero cierto, tengo que hacer algo para que esa infección se resuelva. Entonces, bueno, esa es como la descripción de los eventos, básicamente que ocurren en esta imagen, ¿cierto? Vemos que aquí ya de 2 a 6 días se empieza a formar esta cápsula de fibroblastos, de colágeno,
aquí ya estamos hablando de inflamación crónica. Y esto es gracias a los macrófagos M2, ¿cierto? Pero una cosa que me parece también muy interesante es que esta cápsula tiene que ser lo suficientemente delgada para que el neutrófilo pueda pasar, entrar y combatir más a la bacteria, pero lo suficientemente gruesa para que no se me escape el estilo. Entonces es como un equilibrio súper charro que yo digo como el sistema inmune es súper inteligente y ya en esta escena vemos que ya esa capa está tan engrosada que pucha, aquí ni nadie entra ni nadie sale. O sea, o nos morimos todos o nos morimos todos. Y ya, básicamente ese sería como el proceso de un forúnculo. Y hay muchachos, se me olvida poner esta diapositiva. Pero bueno, voy a prender la cámara para explicarles un poquito esta parte. No sé. También es la primera vez que prendo cámara en una tutoría. Yo soy como medio penosa para eso. Pero bueno, todavía en las primeras veces. Pero encuentro. Bueno, voy a prender la cámara para esto un momento. Para sentirme como un poquito más yo. Entonces, bueno, yo sé que en este caso de la formación del forúnculo y todo eso, yo les estoy hablando en lo que sería el ideal para la vida, ¿cierto? O sea, yo idealmente esperaría que mi paciente tenga un sistema inmunocompetente como para poder erradicar esa infección, ¿cierto? O al menos que no se complique, al menos que no dure con ese absceso 3 años, yo qué sé, ¿cierto? O que no se me vaya a la sangre, ¿cierto? Entonces, cuando una persona no tiene un estado inmunocompetente, es cuando nosotros nos empezamos a preocupar. Y una vez tiende a pensar en inmunocompetencia en los casos como más extremos, como no, una persona que nació con un superdefecto crónico, un superdefecto genético, que nació sin neutrófilos. O sea, no necesariamente nos planteamos esos escenarios tan catastróficos. Un ejemplo de una alteración del sistema inmune, una persona con diabetes. Muchachos, ustedes no se imaginan el impacto que tiene la hiperglicemia sobre los neutrófilos. O sea, una diabetes mal controlada hace que esos niveles, bueno, de azúcar, de glucosa en la sangre sean tan altos que le trunca todo el proceso al neutrófilo. El neutrófilo se vuelve un inútil, o sea, no puede ni llegar al sitio, no puede moverse, no puede adherirse, no puede hacer absolutamente nada. Entonces, por eso nosotros también vemos que las personas diabéticas mal controladas sufren mucho como con estas úlceras, con esas lesiones, o sea, la verdad sí tienen un problema muy fuerte a nivel inmunológico. Por ejemplo, otro escenario, que una, no sé, haya pasado por una quimioterapia, pues es que a ti te barrieron con todo, con todas tus células del cuerpo, o sea, vos no vas a tener con qué defenderte, ¿cierto? O por ejemplo, ya cosas un poquito más graves, más serias, una persona que tenga el virus de la inmunodeficiencia humana, que no necesariamente estás en un estado SIDA, pero lo tienes, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que hace este virus es destruir tu inmunidad adaptativa. Y como decíamos, esa inmunidad adaptativa depende de la innata y viceversa. La innata depende de la adaptativa. La adaptativa es la que me produce anticuerpos para que yo pueda generar memoria y también pueda activar ese sistema de complemento de vía clásica. Entonces, imagínense una persona que tenga virus de inmunodeficiencia humana, que está progresando rápidamente, se quedó sin anticuerpos, yo como carajos voy a opsonizarle. O sea, pues es que es más difícil, ya no tengo 3 mecanismos, sino solo 2 como para tratar de bandear la situación, ¿cierto? Y estado SIDA son súper complicados, o sea, hay que cuidarlos demasiado, hay que cuidarlos hasta de una gripa. Por ejemplo, otro caso, hay una cosa que se llama enfermedad granulomatosa crónica. Ese es un defecto congénito de la inmunidad. Es decir, las personas nacen con ese problema. Entonces, son personas que en esa deficiencia, les voy a mostrar la enzima. Tienen la deficiencia de la enzima NADPH. Ay, espérense, yo busco otra vez esa diapositiva. Chan, 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 chan. Bueno, estas personas tienen una deficiencia en esta parte. No tienen esta enzima para producir superóxido y peróxido de hidrógeno. Entonces, claro, vos decís, yo cómo te voy a generar un estallido respiratorio si no tengo con qué.
O sea, es que no tengo con qué. Entonces son personas que, como su nombre lo dice, granulomatosa crónica. Todo les da un granuloma. Hagan de cuenta que es como un furúnculo, pero muy grande y que te puede dar en cualquier parte del cuerpo. Te puede dar en el intestino, en el riñón, en el hígado, en cualquier parte. Y son personas súper delicadas porque, o sea, cualquier infección les genera eso. Y es otra como disfunción del sistema inmune. Cosa que también podría ser un gran problema, que digamos una persona haya nacido con lo que se llama una, es que siempre me da lidia pronunciar esa palabra, hipoglobulinemia o agamaglobulinemia. Básicamente eso quiere decir que la persona nació sin la capacidad de poder producir anticuerpos. Entonces pasa como algo similar a la persona que tiene VIH o que puede tener SIDA, que no tiene cómo producir anticuerpos, no tiene cómo defenderse. Solo que ese es un defecto desde que nació. Entonces, desde chiquiticos son personas que, pues pucha, se complican mucho con las infecciones, que vos a pesar de que lo vacunes, al tiempo otra vez vuelve y recaen, o sea, como que ¿cierto? Muy complicada la cosa. Entonces son como algunos defectos que pueden tener las personas en su sistema inmune, que un problema con como una catástrofe, o sea, por ejemplo, imagínate que una persona, eh, no sé, no le puedan, no pueda como ser capaz de contener esa infección en esa cápsula de fibroblastos y colágeno. Pues marica, eso, ay, perdón, a mí eso se me convierte en una celulitis, se me infecta la hipodermis, me llega a la piel, ¿cierto? Me llega a un montón de tejidos que uno dice, te me estás complicando un montón. Entonces, bueno, como que con esa parte de los defectos, yo les sugiero que no se pongan a aprenderse cuánto nombre de cuánta enfermedad, sino como que lean algunas, que nos digan, ah, están esos defectos, pero enfóquense en qué etapa de la respuesta inmunológica es la que me afecta. Por ejemplo, lo que yo les decía de la hiperglucemia con los neutrófilos, como que traten de asociar esas cosas no tanto por memoria, sino como por lógica, ¿cierto? La memoria, uno se inventará una mnemotecnia, una pista visual, cualquier cosa para aprendérsela, ¿cierto? Pero esas cosas como que son de lógica, de procesos, de entender cómo se produce, así de pronto nos cuesta como un poquito más de tiempo asimilarlas, y eso es lo más importante en medicina, o sea, de verdad, consejo para la vida, no empiecen a memorizarse cosas porque sí, eso al menos a mí, en los primeros semestres la sufrí mucho por eso, porque yo tengo un poquito de mala memoria. Y bueno, muchachos, no sé si en este momento tienen alguna duda o algo no quedó claro o quieran preguntar algo. No sé, díganme algo. No, nada, todo quedó. María, hola. Hola. ¿Será que tú me podrías volver a explicar bien lo del peróxido de hidrógeno que tenías en la otra diapo? Es que ahorita no se veía bien. Listo, vamos otra vez para allá. Este letrerito como que me incomoda un poquito. A ver, volvamos. Peróxido de hidrógeno. Listo, específicamente, ¿qué parte no quedó clara? Pues como cuando leí lo de la enzima, la eficiencia de esa enzima, o qué. Pues como para saber cuál es tu pregunta. Pues cómo es que funciona como tal ahí para defenderse y eso. Listo, bueno, entonces, lo que te decía. En este fagolisosoma es que ocurre esos procesos súper tóxicos, ¿cierto? En el citoplasma nosotros empezamos a mandar ese NADPH y ese oxígeno al fagolisosoma para formar esto. ¿Cómo funcionan estas moléculas? Lo que pasa es que, ay, no sé, voy a compararlo con la radioactividad, como para que lo podamos asociar un poquito mejor. La radioactividad no está viva, ¿cierto? Son moléculas químicamente súper inestables que roban electrones a las moléculas de mi cuerpo, ¿cierto? Que desnaturalizan mis proteínas, que me dañan todo, ¿cierto? Químicamente, eso es lo que hace ese peróxido de hidrógeno, son moléculas súper inestables. ¿Cierto? Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Pegarse a lo primero que encuentran. Y en ese momento que se pegan a lo primero que encuentran, empiezan a desnaturalizar las proteínas de la bacteria, sus glucoproteínas, todo, ¿cierto? Empiezan a dañar todo porque son moléculas químicamente muy inestables. Precisamente porque son moléculas químicamente muy inestables,
nosotros no andamos con eso dentro de nuestras células, no es como que lo andemos preformando, porque imagínese donde se suelta una vaina de esas dentro del neutrófilo, pues ya vos te pusiste un botón de autodestrucción, como ese de Doofenshmirtz en Phineas y Ferb, que él a todos sus inventos le ponía un botón de destrucción y se mataba solo. Efectivamente no podemos hacer eso porque eso es súper tóxico. Entonces sí, pues no es una molécula ni de naturaleza peptídica, ni es una glucoproteína, ni es un carbohidrato, no es una macromolécula, es solo una molécula, ¿cierto? Químicamente muy inestable, que es tan inestable que desnaturaliza todo a su paso. Sí, esa era la pregunta. Sí, listo, gracias. Listo, mucho gusto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Les escucho? Hola. Yo creo que todo quedó claro. Listo, bueno, espérenme un momentico, yo le tomo como foto a... Ay, pues es que no sé cómo hacer como la cuestión de la asistencia hoy. Que no me salen todos los nombres completos. Bueno, si algo, ay, pero por favor, prométanme que van a llenar el documento de la asistencia. Ahorita si algo con Silvana les hago llegar pues un forms donde ustedes dicen que sí, asistieron a la tutoría, ¿cierto? Pero porfa, llénenlo porque eso es muy importante para nosotros. Y bueno, ya como último mensaje, ay, espérenme un momentico, yo terminé de tomar foto. Qué pena esta tutoría tan larga. La verdad no pensé que me tomara tanto tiempo, muchachos, pero es que ay, con mucho gusto, muchachos. Espero que les haya gustado la tutoría. Les quiero dejar como con un último mensajito. eh, y es que, bueno, a mí me gusta mucho la gimnasia y hay una gimnasia que se llama Nadia Comaneci y ella tiene esta frase que me gusta mucho, que dice, no huyo de un desafío porque tenga miedo, en cambio corro hacia él porque la única manera de escapar del miedo es pisotearlo con tus pies. Muchachos, no tengan miedo a equivocarse. Uno en esta carrera es como súper autoexigente, pero en exceso, en exceso, en exceso. Y a veces uno tiende a ser un poco cruel con uno mismo. Entonces, pues nada, espero que les haya gustado mucho, que les vaya súper bien en el taller. Y ya, besitos. Muchas gracias, María Paula. Me encantó. Con Muchas gusto, gracias. con... Muchas gracias. Chao. Muchísimas gracias.